del presente se otorgarán becas para dicho evento. Anunció e invitó a la cena del Día del Médico a realizarse en el antiguo Palacio de Medicina el próximo 19 de octubre. Invitó al curso BLS y ACLS, se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre del año actual en nuestras instalaciones del Hospital Ángeles Metropolitano con un costo de 4.500 pesos. Habrá becas del 50% para los socios activos. Agradeció a las doctoras, médicos y personal acompañante a la gran fiesta mexicana que se llevó a cabo el 13 de septiembre con muy buena asistencia, excelente ambiente y ricos platillos mexicanos. Informó de la modificación de los estatutos de nuestra sociedad, los cuales fueron aprobados por unanimidad el día 3 de septiembre. A las 20:40 horas el doctor Germán González Hidalgo hizo la presentación del dueto Dúo Manic, integrado por el señor Gerardo Aponte y el señor Óscar Espinosa, ambos con un gran currículum, quienes interpretaron principalmente valses con gran maestría de piano, viola, violín. Al final de su presentación, la asistencia reconoció la calidad y el profesionalismo de ambos músicos, premiándolos con un muy fuerte aplauso. Posteriormente fuimos a nuestra tradicional cena. Esta minuta la realizó el doctor Lavazor. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Si estamos de acuerdo en la minuta, por favor, levantar la mano. Muchísimas gracias. Bueno, haremos mención de las próximas actividades que la sociedad tiene para ustedes. Les comento de los artículos que se subieron este mes en la página web. Ambos artículos realizados por el doctor Eric Rebolledo acerca de ictericia, tanto para médicos como para pacientes. Les hago mención de la siguiente comida de la amistad, que será realizada el día miércoles 9 de octubre, y nuestro anfitrión será nuestro vicepresidente, el doctor Gerardo Martínez Trejo. Una vez más les comento acerca del evento del Día del Médico, que se realizará el 19 de octubre. Está mal la fecha ahí, 2019, no 2018, en el antiguo Palacio de Medicina. El curso al cual hemos sido invitados de la Sociedad Médica del Hospital de la Clínica Londres, el curso de diabetes mellitus. Y nuestra siguiente sesión cultural, que serán 3 endoscopios excepcionales, y nuestros ponentes serán el doctor Javier Lozano Pardinas, doctor Fernando Bernas Sagún y doctor Antonio de la Torre Bravo. Les hago el comentario también acerca del curso de ACLS y ABLS, que ya esta semana es la última que tenemos para poder hacer el pago de los que quieran inscribirse a dicho curso, para poder cerrar las inscripciones. Hasta ahorita, si no mal recuerdo, son 7 personas que se han interesado y han hecho el pago correspondiente a su beca del 50%, y yo tengo que mañana hacer el pago con el proveedor para que traigan los manuales y tengamos por lo menos un mes para estudiar. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra sesión académica del día de hoy, que el coordinador será el doctor Eric Rebolledo Garduño, médico conocido por todos nosotros, médico cirujano gastroenterólogo, y estarán con él la doctora Linda Guadalupe Chávez y el doctor Juan Manuel Blancas Valencia. Doy la palabra al doctor Rebolledo para dar inicio a nuestra sesión académica, que está titulada Roma 4, trastornos digestivos funcionales. Doctor Eric, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco a David y a la mesa directiva que me dan nuevamente la oportunidad de estar con ustedes y venir a esta charla. Realmente es platicar con ustedes acerca de los trastornos funcionales digestivos. Tengo de invitado al doctor Blancas Valencia, que es gastroenterólogo. En un momento
aquí. Él es quien cerrará la plática y nos dará sus comentarios desde el punto de vista, como gastroenterólogo clínico. Yo soy cirujano general y tendremos también la participación de la doctora Linda Chávez Arriaga. Ella es interna en este año en este hospital y es alumna de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. El objetivo de esto es integrar. Yo soy jefe de internos, como algunos sabrán, soy jefe de internos de este hospital, y el objetivo es integrar a los internos cada vez que yo tenga una oportunidad de estar aquí, integrar a los internos para que de alguna u otra manera se vayan, como decimos nosotros, fogueándose, porque no es tan fácil en ninguna clase de medicina que nos pedían que pusiéramos, pero decirnos y pararnos frente a un auditorio como son ustedes, pues se tiene que tener cierto respeto. Y entonces, pues uno de los objetivos de los muchachos es que vayan agarrando esta experiencia en dar, obviamente, ponencias y ante auditorios como ustedes. Bien, voy a hablar de los trastornos funcionales digestivos. Es una charla que queremos, obviamente, resumir lo más que podamos. Es imposible darles, obviamente, hablarles de todos los trastornos funcionales digestivos que ahora se manejan en Roma 4. Es imposible. Vamos a tratar de abarcar, obviamente, los más importantes. Yo creo que aquí una gran mayoría, si yo pregunto quién ha tenido reflujo, muchos van a levantar la mano, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, pirosis, dispepsia, etcétera. Seguramente muchos de ustedes van a levantar la mano, si no es que por ahí alguno dice, pues es que yo ya fui operado, etcétera, etcétera, ante una serie de situaciones. Desde el año de 1992, ya entrando en materia, se reúnen expertos gastroenterólogos a hablar de los trastornos funcionales digestivos, porque no había unos criterios que definieran realmente a estos trastornos como tal. En mayo de 2016 es la última reunión donde surgen los criterios de Roma 4, habiendo Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4. Y pues se llama Roma 4 porque el encuentro es el cuarto y se ha suscitado en la ciudad de Roma. Esta es la nueva clasificación de los trastornos digestivos. Número 1, la nueva clasificación contempla los trastornos esofágicos, en segundo término los gastrorenales, los intestinales, los trastornos del dolor gastrointestinal mediados centralmente, los trastornos de la vesícula biliar y del esfínter de Oddi, los trastornos anorrectales, los trastornos funcionales, ojo aquí con esto, de la infancia en los neonatos y los lactantes. Y por último, los niños mayores y los adolescentes. O sea, todos los grupos de edad están contemplados en estos nuevos criterios de Roma. Entonces, los trastornos funcionales digestivos, llamados ahora así, surgen de varios factores. Yo creo que hace más de 20 años ya se tiene denominado que el intestino es el segundo cerebro. Quizá algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Y en estos trastornos funcionales, pues afectan el eje cerebro-intestino, y lo que interviene aquí es la mucosa gástrica y la microbiota. Hoy actualmente están en boga probióticos, ampliamente utilizados en muchas áreas de la medicina, el sistema nervioso entérico y sus conexiones neuronales extrínsecas, pero aclaro, y haciendo un poquito y adelantándome, el marco, como dice aquí, fisiopatológico, que viene dando el mayor peso a la contingencia, es una perspectiva psicosocial del paciente. La literatura marca que arriba del 50%, 60% de los pacientes que sufren algunos trastornos funcionales digestivos tienen trastornos psicosociales, o sea, ansiedad, estrés, depresión, etc. Hay un apartado en los criterios de Roma en donde hay unos datos de alarma para que se puedan enviar a los pacientes con atención a salud mental. Ya Roma 4 ya los considera. Ningún biomarcador que existe, porque en algunas enfermedades o patologías existen biomarcadores, como por ejemplo histopatológicos, marcadores de enzimas cardiovasculares, permeabilidad intestinal, sangre, heces, genéticos, etcétera, etcétera, nos puede explicar los síntomas de estos trastornos funcionales digestivos. Y ni siquiera parece probable que se perfile como una herramienta diagnóstica estos biomarcadores, porque no existen.
La clasificación entonces de los trastornos funcionales sigue siendo la única, está estandarizada, está basada en todos los síntomas y, ojo, está reconocida internacionalmente para todos los trastornos funcionales digestivos. Y el diagnóstico de los trastornos funcionales digestivos no debe considerarse meramente de exclusión. Y aquí hago algo muy importante. En mi experiencia personal, yo como cirujano general, yo cuando reviso a mi paciente, lo reviso de cabeza a pies. A veces hay pacientes que me dicen, es que solo me va a revisar el abdomen. Pero para mi área me interesa revisarle todo, en una exploración clínica completa. La exploración clínica que ustedes hagan, más el uso selectivo, seleccionado, con el conocimiento realmente de los criterios de Roma, hará que ustedes tengan un mayor diagnóstico clínico. Entonces, esto puede hacer, como dice la diapositiva, más eficiente el diagnóstico, va a reducir los procedimientos diagnósticos que ustedes necesiten, que sean innecesarios, y por lo tanto van a reducir los costos en los pacientes. Permite dar al paciente un diagnóstico específico y lo mejor, que crea una mejor interacción entre el médico y el paciente. Y ya lo habían dicho, en la actualidad el marco fisiopatológico más contundente que no debemos olvidar es el aspecto psicosocial o perspectivo. O sea, pacientes que pueden ser frecuentes en nuestra consulta con distensión, dolor, etcétera, multitratados, con múltiples tratamientos procinéticos, inhibidores de bomba, antiácidos, etcétera, etcétera. Hay que considerar que ese paciente pueda tener un trastorno psicosocial, de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. En México hay dos estudios, Sígame 1 y Sígame 2. Sígame 1 es la abreviación de síntomas gastrointestinales en México, se hizo ya el volumen 2. En los objetivos de este estudio está el evaluar las características demográficas. Se estudiaron 8 estados de la República con 10 especialistas, con uso de recursos, pruebas diagnósticas y abordaje terapéutico en 1000 pacientes mexicanos. Más adelante vamos a ver los resultados de los estudios. Entonces, los criterios de Roma, pues hay que identificar, diagnosticar con base en síntomas y otros criterios, con un reconocimiento adecuado y situar los trastornos funcionales gastrointestinales en el diagnóstico o contexto clínico. De los síntomas esofágicos, solo vamos a tomar los síntomas esofágicos, decidimos solamente tomar lo que es ERGE en especial, dispepsia, síndrome de intestino irritable y estreñimiento. O sea, son los 4 que vamos a tocar aquí. Si nos da tiempo, pasaremos a mostrarles las estadísticas del estudio. Y por último, nada más para que sepan las hojas de evaluación que tiene el Roma 4 para mandar a los pacientes a alguna valoración de salud mental. La pirosis, yo creo que algunos de ustedes hemos sentido pirosis. Es un síntoma que es de origen neta y exclusivamente esofágico, caracterizado por malestar o sensación de lo que nosotros llamamos, o el paciente refiere a ardor, que se encuentra por detrás del esternón. Surge en el epigastrio y se puede tener irradiación hacia el cuello. Es un síntoma intermitente, se presenta a veces sí, a veces no. Ojo, dentro de los primeros, frecuentemente 60 minutos tras de haber ingerido algún alimento, puede incluso presentarse durante el ejercicio o en el decúbito, pero que se alivia con antiácidos o con sorbos de agua. Es un valor predictivo de la ERGE muy alto cuando la pirosis es el único síntoma o es el que predomina. Y la terapia empírica para ERGE es una estrategia hoy utilizamos mundialmente aceptada. Entonces el término pirosis, mal utilizado cuando se alude a este síntoma con otros términos, por ejemplo, indigestión. No es indigestión, es pirosis. Entonces, el dolor torácico es también un síntoma muy característico y muy similar al del origen cardíaco. Y aquí el dolor torácico puede hacer que el paciente ingrese a un servicio de urgencias simulando un infarto agudo miocardio. Se debe de considerar siempre el dolor cardíaco o se debe de excluir una causa cardíaca antes de decir que puede ser una causa esofágica. Un espasmo esofágico nunca se les va a morir, pero un paciente infartado seguro que sí. Entonces, el dolor esofágico se refiere como una opresión ya en la zona media del pecho con irradiación hacia espalda, los brazos y la mandíbula. Esto también lo puede dar, obviamente, el dolor
torácico tiene unas características de origen esofágico. La etiología exacta del dolor esofágico hasta el día de hoy sigue siendo desconocida. Pero las similitudes entre el dolor esofágico y el dolor cardíaco son estas, que comparten el plexo nervioso y terminaciones del esófago que obviamente de repente impide discriminar entre ambos estímulos, de ahí obviamente la simulación entre uno y otro. Y a menudo se puede percibir pacientes que tienen distensión abdominal, una gran distensión abdominal, pueden tener también dolor torácico. El reflujo gastroesofágico es una causa más común de dolor torácico que incluso la dismotilidad o la alteración en la motilidad que pueda tener un esófago. La disfagia, hablando de la disfagia, más del 30% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico van sin duda a presentar disfagia en algún grado. Y esto puede estar causado por estenosis péptica, un anillo de Schatzky, una disfunción peristáltica, o sea, alteraciones en la motilidad esofágica, inflamación de la mucosa que se asocia a esofagitis, que puede ir de leve, moderada, severa, y en una ausencia, dice aquí, de una anormalidad identificable, el resultado sería una sensibilidad anormal al movimiento del bolo alimenticio durante la peristalsis. ¿Cómo es descrita por los pacientes la disfagia? Como una sensación que se atora, incluso que está alojada en el pecho durante un tiempo prolongado. Hay pacientes que nos dicen, es que tengo la sensación de atoramiento, me dura escasos segundos, pero a veces me ha durado más 5, 10, 15, 20 minutos. La disfagia para líquidos y para sólidos siempre nos debe de hacer pensar en que el paciente pueda tener un trastorno de acalasia. La disfagia para alimentos sólidos como tal, una estenosis, un anillo de Schatzky o un tumor. Y la disfagia episódica puede decirnos que hay un ligero compromiso de la luz esofágica. Hay pacientes que expresan este fenómeno del todo o nada, o sea, hay pacientes que realmente degluten el alimento y existe el paso, y hay pacientes que realmente están obstruidos. Y aproximadamente el 30% de las obstrucciones esofágicas distales se perciben como una disfagia cervical, llevando todo esto a estudiar con nuestro paciente para un trastorno de disfagia orofaringea. ¿Cuál es la sensación de globus? Pues es la sensación que tenemos de un nudo o una obstrucción en la garganta, tanto si se deglute como si no, pero que se alivia con el mecanismo de la deglución, a diferencia de la disfagia, que no se alivia con el mecanismo de la deglución. Y esto es muy importante, ocurre a menudo en presencia de trastornos obsesivos compulsivos o ansiedad. Entonces, si tenemos un paciente con sensación de globus, tenemos que hacer la diferencia entre si es globus o si es disfagia. Y si es globus, tenemos que pensar en ese paciente, no en algún trastorno psicológico que pudiera ser atribuido. Y aquí, pues obviamente, es atribuible por experiencia clínica pues, a la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Hablemos ya de eje. El eje es una alteración frecuente en la práctica que todos nosotros tenemos. Y esto se da en todos los niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y esto existe cuando hay reflujo netamente del contenido gástrico hacia el esófago. E incluso cuando llega hacia la boca, pues ya estamos hablando de regurgitación. Uno de los padecimientos de mayor evolución diagnóstica que requiere incluso de endoscopía de alta definición, con magnificación, pH-metría con impedancia eléctrica y manometría esofágica con topografía esofágica. Esta afección recientemente se ha demostrado en todas estas reuniones de Roma que se considera un problema heterogéneo, complejo y multifactorial, cuyo tratamiento dista de ser uniforme en todos los pacientes. O sea, los pacientes se deben de seleccionar de forma individual. Bajo la definición de Montral, que bueno, se los menciono, el ERG es considerado como el retorno no forzado del contenido gástrico hacia el esófago. Y es una condición mórbida, lo menciono aquí, cuando se cumplen 2
de estas condiciones. El número 1 es un agente etiológico reconocible, el número 2, un grupo de síntomas identificables, el número 3, alteraciones anatómicas consistentes. Hoy está comprobado que la fisiopatología del ERGE es multifactorial. Los síntomas clásicos para esta unidad, denominados los síntomas cardinales, y esto que nos quede perfectamente bien claros, son la pirosis, que ya lo mencioné como definición, y la regurgitación ácida, las cuales se van a localizar clínicamente, típicamente y frecuentemente en la región retroesternal y se irradian hacia el cuello y a la espalda. Estos síntomas causan realmente gran impacto en la calidad de vida que tienen los pacientes, aún aquellos pacientes que no tienen complicaciones, porque el ERGE, por ejemplo, nocturno, altera el sueño fisiológico. Un sueño fisiológico de 8 horas que puede ser de 4 o 3 horas, y al día siguiente tenemos un paciente que puede incluso ausentarse del trabajo, que puede incluso ir a trabajar de una forma inadecuada. Porque la inspección endoscópica predomina lo no erosivo. 70% de endoscopías resultan erosivas un 30%. Y el ERGE, entonces ya vamos a hablar aquí de síndromas esofágicos. Dentro de los síndromas sintomáticos tenemos el ERGE típico y el dolor torácico. Y los síndromes con lesión esofágica, que son la esofagitis y la estenosis de Barrett, solo por mencionarlos. No vamos a andar en esto. Síndromes extraesofágicos. Asociación establecida y asociación propuesta. Dentro de la establecida está la tos, laringitis, asma de inicio repentino en pacientes ya adultos, erosiones del esmalte dentario, y en las propuestas sinusitis, fibrosis pulmonar, incluso se ha descrito neumonía, faringitis, otitis media, hay también ronquera, disfonía, sensación de ahogo, o sea, una gran cantidad de síntomas extraesofágicos que tienen los pacientes. En los resultados que hicieron en el SIGAME-2, la epidemiología en este país, en México, con pacientes mexicanos, la prevalencia es del 12 al 24%, comparable a diferentes estudios, incluso en la literatura mundial. El 40.2 presentan síntomas típicos, síntomas cardinales, como ya les dije, aquí es muy importante. Los síntomas cardinales que yo les había mencionado, se vuelven a mencionar aquí, son la pirosis y la regurgitación ácida. ¿Cuál es la edad más frecuente de presentación? 41 a 50 años, con el 9%. El rango de peso en las mujeres es de 61 a 80 kilogramos y de 71 a 100 kilogramos en los hombres. Estatura, porque también midieron la estatura. Entre 1.50 metros a 1.64 metros, 44.3%, o sea, casi el 50% en mujeres. En hombres, de 1.66 a 1.83 metros, 57.6%. El grado de escolaridad: mujeres 41.2 licenciatura, hombres 60.4 licenciatura. Y en cuanto a índice de masa corporal y sobrepeso, 32.0 en 73 mujeres y 36.8 en 53 hombres. Y estos son los síntomas referidos de él, donde vemos en la un poquito más de la mitad, pirosis en 51.3%, que se corrobora con lo que marca la literatura y con lo que los pacientes que fueron encuestados también reportan. Entonces, la pirosis es el síntoma cardinal y el reflujo ácido. El dolor torácico 8%, regurgitaciones, náusea, carraspeo, tos, disfagia, síntomas de asma, y ninguno fue reportado en 7%. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que también están asociadas a esto? Porque hay los criterios de Roma mencionan sobreposición de enfermedades. Puede haber dispepsia más reflujo, y en enfermedad por reflujo las enfermedades asociadas son intestino irritable, estreñimiento y dispepsia. En cuanto al tratamiento, casi el 50% de los pacientes habían ingerido omeprazol, seguido de 25.8% de pantoprazol y ranitidina en 18.6%. Y 43.8%, casi 44% de pacientes encuestados habían gastado más de 5,000 pesos antes de ir a la consulta con el especialista.
Entre los factores determinantes, pues está la dieta en las mujeres, 47.4%, el estrés, hernia hiatal, obesidad, alcohol, infección y otros factores por mencionar. Vamos a hablar ahora de la dispepsia. Lo que pretendemos con esto es que queden claros estos términos. Les repito, no podemos realmente abarcar todo, diagnóstico, endoscopias, etcétera, y tratamientos. Pero les aseguro que si nosotros conocemos, como lo dije en un principio, los criterios de Roma, haremos un diagnóstico evitando estudios innecesarios y reduciendo costos, como lo mencioné. Entonces, la dispepsia, presencia de síntomas de aparato digestivo superior. Si el paciente viene con sensación o molestias en el abdomen inferior, no es dispepsia. ¿Cuáles son estos síntomas? Son el dolor, la saciedad temprana y la plenitud postprandial. Y pueden estar estos síntomas acompañados de sintomatología digestiva alta, que son eructos, náuseas, hipo, distensión y vómito. Y díganme quién no ha tenido aquí eructos, náuseas, hipo, distensión y vómito. Puede ser la manifestación de diversas enfermedades orgánicas, como el esófago, el estómago, duodeno, páncreas y vesícula biliar, por mencionar algunas. O dispepsias sistémicas y metabólicas, o dispepsia orgánica o secundaria, o sin causa evidente llamada dispepsia funcional, que es la que nos interesa. Existe una frecuente sobreposición también con otros síndromes digestivos. Pero entonces, la definición, el abordaje diagnóstico y el tratamiento de dispepsia representan todo un reto para el médico que lo enfrenta. La falla o la respuesta terapéutica se debe a mecanismos fisiopatológicos que son completamente diferentes en un grupo de pacientes heterogéneamente que presentan síntomas comunes. Y el término de dispepsia es uno de los peores términos definidos en la medicina, causando la mayor confusión. Recordemos que la dispepsia no es un diagnóstico, la dispepsia es un síndrome o un complejo sintomático. Y aunque este concepto ha sido clarificado ya desde hace mucho tiempo, sigue todavía usándose inapropiadamente. Tenemos a la dispepsia no investigada, cuando no se ha estudiado su posible causa, la orgánica secundaria, donde hay identificación ya, como dice su nombre, orgánica o secundaria, identificación de lesiones estructurales o enfermedades sistémicas que explican todos estos síntomas, como cuáles, como la úlcera péptica, como la pancreatitis aguda, como la colecistitis. Y tenemos la dispepsia funcional, la que no se asocia con lesiones o enfermedades detectables. Esta representa el 70% de la dispepsia y es la más frecuente. Entonces, el diagnóstico, como ya lo dije, se establece cuando se cumplen también los criterios de Roma 4, cuando la endoscopía de aparato digestiva superior es normal, incluso mencionan por ahí que a lo mejor una gastritis un poquito eritematosa puede caber, pero es normal, y habiendo descartado, como ya lo dije, patología biliopancreática. Entonces ya no estamos hablando de dispepsia funcional, sino estamos hablando de dispepsia orgánica o secundaria. Entonces es importante que los criterios de Roma nosotros los utilicemos, como dice aquí. Debemos indagar y también descartar los datos de alarma. Realizar la endoscopia superior digestiva ante la sospecha de enfermedad urapéptica y también ante una mala respuesta ante tratamiento adicional. Ojo, aquí hay que hacer a un lado los hallazgos de alarma. Los criterios de Roma también los mencionan. Cuando hay un inicio posterior a los 50 años de edad, cuando hay pérdida de peso no intencionada, cuando hay hemorragia digestiva, llámese melena, hematemesis, cuando hay vómitos repetitivos, cuando hay ictericia y fiebre, estos ya son signos de alarma que nos hacen pensar y cambiar nuestro abordaje diagnóstico, porque seguramente no se trata de una dispepsia funcional. Entonces, los criterios de Roma sufren sutilmente algunas modificaciones con el propósito de mejorar la especificidad. Y entonces, la pirosis pues, prácticamente lleva a ser considerada como dispepsia, parte de la dispepsia, pudiendo coexistir como
reflujo, dispepsia. Y el vómito va a ser muy poco frecuente en los pacientes que tengan dispepsia, por lo que Roma 4, cuando se tiene vómito, recomienda definitivamente considerar otra patología que deba de investigarse. Y Roma 4 cambia el término molesto y se cambia por suficientemente grave como para incidir en las actividades cotidianas. Entonces los criterios de Roma se basan en la presencia durante los últimos 3 meses de uno o más de los siguientes síntomas, de uno o más: plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico y o ardor epigástrico. Vamos a los subtipos de dispepsia funcional. Tenemos el subtipo de síndrome de dolor epigástrico. Es molesto por lo menos una vez por semana, con una gravedad aquí suficiente para incidir o alterar, ojo, en las actividades cotidianas del paciente. En los comentarios de apoyo que marca Roma 4, puede ser inducido por comer, pero también puede presentarse en ayuno. La distensión epigástrica, postprandial, eructos y náuseas pueden estar presentes. Y otra vez lo vuelvo a repetir aquí: en dispepsia, vómito persistente sugiere otro trastorno. La pirosis puede coexistir, ojo, pero no es un síntoma dispéptico. La pirosis puede estar sobreposicionada, pero no es un síntoma dispéptico. Y los síntomas que mejoran con la evacuación, con la defecación, con la expulsión de gases, los pasos de flatulencias, no se consideran parte de la dispepsia funcional, porque esto puede coexistir con reflujo y con síndrome de intestino irritable. En el subtipo 2, el síndrome de malestar postprandial, molesta cuando menos 3 días por semana. Hay saciedad temprana molesta por lo menos 3 días por semana, lo suficiente también como para activar las actividades cotidianas del paciente. Puede estar presente el dolor, ardor epigástrico, distensión, náuseas, eructos excesivos. Y una vez más, en este rubro, nuevamente, el vómito debe ser considerado otro trastorno. O sea, el vómito definitivamente creo que nos ha quedado claro que no entra dentro de la dispepsia funcional, ya estamos hablando de otra alteración. Y la pirosis puede coexistir, pero como ya lo dije, no es un síntoma dispéptico. La pirosis es otro. Y también los síntomas que mejoran con las evacuaciones, las evacuaciones, el paso de gases a través del intestino, expulsión de los mismos, flatulencia, meteorismo, pues ya pueden coexistir con reflujo. ¿Qué arrojan los resultados del SIGAME2? Bueno, pues prevalencia en México del 7 al 68%, en Ciudad de México 8% con base a Roma 2, con base a Roma 3, Ciudad de México y California. Menciono la prevalencia de 8% de dispepsia no investigada, mayor prevalencia en el sexo femenino. De las enfermedades que vamos aquí a mostrar, desgraciadamente 3 de ellas predominan en el sexo femenino, la única es la enfermedad por reflujo que predomina en el sexo masculino, y con mayor afectación, si se han dado cuenta, el medio socioeconómico medio alto.